¿Te imaginas un lugar donde un hombre puede gastar millones de dólares en una sola residencia, mientras a pocas calles alguien lucha por conseguir agua potable? Ese lugar existe, y se llama India. No es una exageración, no es una metáfora dramática para llamar la atención. Es una realidad que se puede ver, oler y sentir en las calles de ciudades como Mumbai, Delhi o Bangalore. En el mismo horizonte donde se levantan torres de cristal y acero, también se extienden barrios improvisados construidos con lámina, madera y cemento reciclado. India es hoy una potencia mundial. Tiene una de las economías que más rápido crece. Es líder en tecnología. Lanza satélites al espacio y alberga a algunos de los multimillonarios más influyentes del planeta. Sus empresas compiten con gigantes globales. Sus ingenieros trabajan para Silicon Valley y sus startups alcanzan valoraciones impresionantes. Desde afuera parece una historia de éxito imparable. Pero esa no es toda la historia, porque mientras una parte del país vive conectada al mundo digital, otra parte sigue dependiendo de trabajos informales, ingresos diarios inestables y servicios públicos saturados. Millones de personas aún enfrentan condiciones difíciles en zonas rurales y barrios urbanos densamente poblados. No se trata solo de estadísticas económicas. Se trata de una diferencia visible en estilo de vida, oportunidades y acceso a recursos básicos. Lo impactante no es solo que exista desigualdad. Muchos países la tienen. Lo que hace a India diferente es la cercanía física entre esos extremos. Aquí no están separados por continentes ni por décadas de desarrollo. Están uno al lado del otro. Puedes ver autos de lujo estacionados a metros de viviendas sin drenaje. Puedes pasar de un centro financiero moderno a un barrio donde la electricidad es irregular en cuestión de minutos. India no es simplemente rica ni simplemente pobre. Es ambas cosas al mismo tiempo. Es una nación en transformación acelerada, donde el progreso convive con desafíos estructurales profundos. Y entender esa dualidad es clave para comprender por qué este país es uno de los contrastes más intensos del planeta. En los próximos apartados vamos a explorar esa realidad sin filtros. La India de los multimillonarios, la India de los barrios más densos del mundo, el crecimiento que no llegó a todos y las razones históricas y sociales que mantienen esta brecha abierta. Porque para entender realmente a India, hay que mirar los dos mundos que existen dentro de uno solo. Si alguien solo conociera a India a través de sus grandes empresarios, pensaría que está viendo a una superpotencia económica imparable. El país alberga a varios de los hombres más ricos de Asia y del mundo. Son dueños de conglomerados que manejan telecomunicaciones, energía, acero, tecnología, comercio electrónico y hasta infraestructura global. No hablamos de empresarios locales, hablamos de figuras que influyen en mercados internacionales y que aparecen constantemente en listas de las mayores fortunas del planeta. En Mumbai, la capital financiera del país, el lujo no es discreto. Allí se encuentra Antilia, una de las residencias privadas más costosas del mundo. Es un edificio de más de 20 pisos diseñado para una sola familia, con helipuertos, salas de entretenimiento, jardines interiores y decenas de empleados permanentes. No es un mito urbano, es una construcción real que domina el paisaje. Y lo más impresionante es que no está aislada en una isla privada ni en una ciudad exclusiva. Está en medio de una metrópoli donde la desigualdad es imposible de ignorar. Pero la riqueza en India no se limita a mansiones extravagantes. También está en el crecimiento explosivo del sector tecnológico. Bangalore, por ejemplo, es conocida como el Silicon Valley de India. Allí nacen startups que en pocos años alcanzan valoraciones de miles de millones de dólares. Jóvenes ingenieros, programadores y emprendedores trabajan para empresas globales sin salir del país. La industria farmacéutica, los servicios digitales y el comercio electrónico han convertido a India en un actor clave de la economía mundial. Esta nueva élite urbana vive en complejos residenciales de lujo, viaja al extranjero con frecuencia y tiene acceso a educación privada internacional. Sus hijos estudian en universidades de prestigio y regresan para liderar nuevas compañías. La clase alta y la clase media alta urbana han crecido con fuerza en las últimas décadas, impulsadas por reformas económicas que abrieron el mercado al capital extranjero y a la inversión privada. Y aquí es donde empieza el contraste, porque mientras una parte de India avanza a una velocidad impresionante, otra parte del país no ha experimentado esa transformación con la misma intensidad. La riqueza es real, el crecimiento es real, las oportunidades existen,
pero no están distribuidas de forma uniforme. La India de los multimillonarios representa el rostro moderno, competitivo y global del país. Es el símbolo de lo que puede lograr una economía emergente cuando se integra al mercado mundial. Sin embargo, ese éxito no cuenta toda la historia. Para entender el panorama completo, hay que mirar lo que ocurre justo fuera de esas torres de cristal. Ahora, cambiemos completamente de escenario. A pocos kilómetros de los rascacielos y residencias de lujo de Mumbai se encuentra Dharavi, uno de los barrios más densamente poblados del mundo. Desde arriba parece un laberinto interminable de techos de lámina, estructuras pegadas unas a otras y callejones tan estrechos que apenas cabe una persona. Pero Dharavi no es solo un símbolo de pobreza, es también un reflejo complejo de supervivencia, trabajo informal y economía paralela. En menos de 3 kilómetros cuadrados viven cientos de miles de personas. Muchas familias comparten espacios reducidos donde cocina, dormitorio y sala son el mismo lugar. El acceso a agua potable puede depender de horarios específicos. Los baños suelen ser comunitarios. El calor, la humedad y la falta de ventilación forman parte de la rutina diaria. A simple vista, parece un lugar donde todo está al límite. Y sin embargo, Dharavi no es un espacio pasivo. Dentro de sus calles existe una actividad económica intensa. Talleres de reciclaje, pequeñas fábricas textiles, producción de cerámica, panaderías, trabajo artesanal y comercio local mantienen en movimiento una economía que genera millones de dólares al año. Muchas personas trabajan largas jornadas en condiciones difíciles, pero logran sostener a sus familias dentro de este sistema informal. Lo que impacta no es solo la pobreza, sino la cercanía. Desde ciertos puntos de la ciudad se pueden ver los contrastes con claridad. Torres de oficinas modernas a un lado, techos de lámina al otro. No hay una frontera invisible que separe dos mundos distintos. Están uno junto al otro, compartiendo calles, transporte público y el mismo aire. La pobreza urbana en India no siempre significa ausencia total de actividad económica. Significa precariedad. Significa falta de estabilidad, inseguridad laboral, acceso limitado a servicios de salud y educación saturada. Muchas personas trabajan todos los días, pero siguen siendo vulnerables ante cualquier crisis médica o económica. Dharavi se volvió aún más visible durante la pandemia, cuando la alta densidad poblacional lo convirtió en un foco de preocupación internacional. Sin embargo, también mostró la capacidad de organización comunitaria y resiliencia que existe en estos espacios. Este barrio no representa toda la pobreza de India, pero sí simboliza algo importante. El crecimiento económico no ha eliminado las desigualdades estructurales. Mientras algunos sectores avanzan con fuerza hacia la globalización, millones de personas siguen dependiendo de economías informales para sobrevivir. Y esto nos lleva a una pregunta inevitable. Si India crece tan rápido, ¿por qué ese crecimiento no transforma por completo estas realidades? Esa es la siguiente parte de la historia. India ha sido presentada durante años como una de las economías del futuro. Y no es exageración. Su crecimiento ha sido constante, su mercado interno es gigantesco y su sector tecnológico compite a nivel global. En las últimas décadas, millones de personas han salido de la pobreza extrema. La clase media urbana ha crecido. Las ciudades se han modernizado, las inversiones extranjeras aumentaron. Todo eso es real, pero el crecimiento no es lo mismo que igualdad. Gran parte del impulso económico se concentró en sectores específicos: tecnología, servicios digitales, telecomunicaciones, finanzas y grandes industrias. Estas áreas están fuertemente ubicadas en zonas urbanas desarrolladas. Bangalore, Mumbai, Delhi y Hyderabad se convirtieron en centros de innovación y capital. Sin embargo, en muchas zonas rurales, la realidad es diferente. Más de la mitad de la población india todavía depende, directa o indirectamente, de la agricultura. Y la agricultura en India sigue siendo vulnerable a las sequías, al cambio climático, a la falta de infraestructura moderna y a la volatilidad de precios. Cuando una cosecha falla, no es solo una pérdida económica, es una crisis familiar. Además, la población total del país supera los 1.400 millones de personas. Eso significa que incluso cuando el porcentaje de pobreza disminuye, el número absoluto puede seguir siendo enorme. Reducir la pobreza en un país tan grande es un desafío logístico y estructural gigantesco. También existe una fuerte desigualdad regional. Algunos estados han logrado atraer inversión,
mejorar infraestructura y desarrollar industrias modernas. Otros siguen rezagados, con menor acceso a educación de calidad, servicios médicos y oportunidades laborales formales. La diferencia entre una ciudad tecnológica y un pueblo rural puede sentirse como si fueran dos países distintos. El crecimiento económico elevó indicadores macroeconómicos, pero no transformó al mismo ritmo todas las capas sociales. La economía informal sigue siendo enorme. Millones de personas trabajan sin contratos formales, sin seguridad social y sin estabilidad a largo plazo. Pueden tener ingresos, pero no necesariamente protección. India demuestra que un país puede crecer rápidamente y al mismo tiempo mantener desigualdades profundas. El progreso existe, pero no se distribuye de forma uniforme. Y mientras algunos avanzan hacia estándares globales de consumo y tecnología, otros continúan enfrentando desafíos básicos. El contraste no es accidental, es el resultado de décadas de desarrollo desigual, de decisiones políticas, de estructuras históricas y de una población masiva que hace que cualquier transformación tome dimensiones gigantescas. Y aún hay otro factor que influye en cómo se reparten esas oportunidades: la historia social del país y su sistema de jerarquías tradicionales. Eso es lo que veremos ahora. Para entender por qué la desigualdad en India no es solo económica, sino también social, hay que mirar su historia. Durante siglos, la sociedad india estuvo organizada bajo un sistema de castas que dividía a las personas según su nacimiento. Aunque este sistema fue abolido legalmente después de la independencia, su impacto no desapareció de la noche a la mañana. Las estructuras sociales no se transforman tan rápido como las leyes. Hoy en día, India tiene políticas de acción afirmativa que buscan equilibrar oportunidades para grupos históricamente desfavorecidos. Existen cuotas en universidades y empleos públicos para ciertas comunidades. Estas medidas han permitido que millones accedan a educación superior y empleos formales. Sin embargo, la desigualdad no desaparece únicamente con acceso legal. También depende de la calidad de educación, redes sociales, ubicación geográfica y recursos familiares. La educación es uno de los factores más determinantes. India produce algunos de los mejores ingenieros y profesionales del mundo. Sus institutos tecnológicos son altamente competitivos y reconocidos internacionalmente. Pero ingresar a esas instituciones requiere preparación intensa, recursos y muchas veces educación previa de calidad. No todas las familias pueden costear tutorías privadas o escuelas bien equipadas. En zonas rurales y barrios vulnerables, las escuelas públicas pueden enfrentar problemas de infraestructura, falta de personal o recursos limitados. Esto crea una brecha desde la infancia. Mientras algunos estudiantes compiten por universidades globales, otros luchan por terminar la educación básica. Aún así, la movilidad social en India existe. Hay historias reales de personas que nacieron en contextos humildes y lograron ascender económicamente gracias a educación y oportunidades urbanas. El sector tecnológico, por ejemplo, ha abierto puertas a jóvenes de diferentes regiones. Pero esa movilidad no es automática ni generalizada. Depende de factores que no todos pueden controlar. El peso cultural también influye. En algunas regiones, las tradiciones sociales siguen afectando decisiones laborales y matrimoniales. Aunque las grandes ciudades tienden a ser más flexibles, en áreas más conservadoras, las jerarquías históricas todavía pueden influir en redes de contacto y oportunidades. India es un país donde la meritocracia convive con estructuras heredadas, donde la competencia global se mezcla con tradiciones milenarias. La educación puede ser una puerta hacia un nuevo nivel de vida, pero no todos parten desde la misma línea de salida. Y todo esto nos lleva al punto final. ¿Cómo conviven estos extremos día tras día, sin una separación clara, dentro del mismo país? Después de mirar ambos lados, queda algo claro. En India, el contraste no es una excepción, es parte del paisaje. No es algo escondido ni aislado en zonas específicas. Es visible. Está en las avenidas principales, en los barrios financieros, en las estaciones de tren y en los mercados callejeros. Es un país donde puedes ver una camioneta de lujo detenerse frente a un semáforo mientras un niño vende flores a la ventana. India lanza misiones espaciales exitosas y compite en el sector tecnológico global. Pero al mismo tiempo, millones de personas trabajan en la economía informal sin contrato ni seguridad social. Es una nación con centros comerciales modernos, hospitales privados de primer nivel y universidades de clase mundial. Y también es un país donde muchas familias dependen de ingresos diarios para poder comer esa noche.
Lo más impactante es que estas realidades no están separadas por kilómetros de distancia. Conviven, se cruzan, se observan. Un ejecutivo puede pasar todos los días frente a un barrio precario camino a su oficina. Una familia que vive en una zona vulnerable puede trabajar limpiando edificios corporativos de lujo. Las dos Indias no están desconectadas, están entrelazadas. Pero esta convivencia no significa que exista equilibrio. El crecimiento económico ha generado oportunidades reales, ha reducido pobreza extrema y ha fortalecido la posición internacional del país. Sin embargo, la desigualdad sigue siendo profunda. Las oportunidades no llegan al mismo ritmo para todos. El acceso a salud, educación de calidad e infraestructura todavía marca diferencias claras entre sectores sociales. India no es una historia simple de éxito ni una historia simple de fracaso. Es una transformación en proceso. Es una economía que avanza rápidamente mientras arrastra desafíos estructurales gigantescos. Y es precisamente esa tensión la que la convierte en uno de los países más fascinantes y complejos del mundo. El país donde multimillonarios y pobreza extrema viven uno junto al otro no es una exageración mediática. Es una fotografía real de una nación enorme, diversa y en constante cambio. Entender esa dualidad no es solo entender la desigualdad. Es entender cómo funciona una de las sociedades más influyentes del planeta en el siglo XXI. Y al final, India no puede resumirse en una sola imagen. No es solo la torre más cara del mundo, ni tampoco el barrio más densamente poblado del planeta. Es la coexistencia de ambos extremos lo que define su identidad actual. Un país que avanza con fuerza hacia el futuro, pero que todavía carga con desafíos enormes en el presente. Entender esa contradicción no es criticarla, es reconocer que el desarrollo no siempre es uniforme. India es una potencia en construcción, y su historia aún se está escribiendo, entre el lujo y la lucha diaria por salir adelante. El mundo es más complejo de lo que parece. Si quieres seguir explorando culturas, realidades incómodas y verdades que pocos explican, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo viaje.